Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: San Pedro, apóstol de Jesucristo. Jesús empezó a predicar diciendo: «Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos». Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres». Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Palabra de Dios. Así comienza la llamada apostólica, la llamada vocación de Pedro. Una palabra de Jesús: ven. Una palabra que lo transforma, una palabra que lo seduce. Una palabra, pero también una presencia. Una presencia y una mirada de Jesús que lo traspasa, una mirada que lo cautiva, que lo seduce, una palabra que queda grabada en su corazón cuando escucha: ven conmigo y te haré pescador de hombres. Pedro, junto con su hermano Andrés, dejando todo, inmediatamente lo siguieron. Esa es la llamada radical de los primeros discípulos. Con cuánta obediencia y docilidad, dejándolo todo, se fueron detrás de su maestro. Así comienza Pedro su misión, su carrera con Jesús. Pedro, que quedará profundamente enamorado de su maestro y lo seguirá hasta dar la vida. Pedro, que será la roca firme. Pedro, que será el apóstol, el príncipe de los apóstoles, la roca sobre la cual Cristo edificará la iglesia. Pero no olvidemos quién es Pedro. De San Pedro conocemos algunos datos que nos revelan los evangelios, así como el libro de Hechos de los Apóstoles y sus dos cartas. Voy a enumerar a continuación algunos de los datos importantes de la vida de Pablo en relación a Jesús.
En todas las listas de los apóstoles, Pedro figura en primer lugar, pero también era el portavoz de los discípulos. Recordemos aquel pasaje que se nos revela en Marcos capítulo 8, cuando Jesús llevó consigo a sus discípulos a Cesarea de Filipo, en aquella región del lado norte de la Tierra Santa, y Jesús les hace aquella pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, puesto en pie en medio de todos, confiesa solemnemente: tú eres el Mesías. Pedro responde. La figura de Pedro es central, resalta de en medio del grupo de los apóstoles. Pero también su casa de Cafarnaúm se convertirá en la propia casa de Jesús y en la primera iglesia doméstica. Junto con Juan y Santiago, uno de los más allegados a Jesús es Pedro. Pedro, Santiago y Juan forman el círculo más estrecho de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, en el verso 37, en la resurrección de la hija de Jairo, Jesús solo se dejó acompañar de Pedro, de Santiago y de Juan. Pero no solamente en esa ocasión. Si leemos el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, versículo 1 y siguiente, encontramos el relato de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y ellos fueron también los únicos testigos que presenciaron aquella transfiguración de Jesús, cuando aparece Moisés y Elías, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y nuevamente la voz de Pedro: qué bien estamos aquí, Señor. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro no sabía lo que decía ante semejante visión que quedaba resplandeciente y envuelto en aquella luz. Pedro contemplaba la misión. Él fue el testigo ocular junto con Juan y su hermano Santiago. Pero también en el huerto de los olivos, como se puede leer en Marcos capítulo 14, verso 33. En el huerto de los olivos, en esa hora difícil, Jesús quiere estar con sus amigos para que lo acompañen con su oración. Jesús solo toma consigo de nuevo a los 3, Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 aparecerán siempre. ¿Por qué? En primer lugar, Pedro, porque es el primado, el jefe de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles, el primer papa. En segundo lugar, Santiago, que será el primer mártir del grupo de los 12 apóstoles, cuando por orden de Herodes es decapitado. Y por último, San Juan, que será el custodio de la Santísima Virgen María y el autor del Apocalipsis, de 3 cartas y su Evangelio, el Evangelio del amor, el último en morir del grupo de los 12 apóstoles. Estos 3, Pedro, Santiago y Juan, formarán siempre el círculo más estrecho de los discípulos de Jesús. Pero Pedro ocupa un lugar de primer orden en los evangelios como jefe de los apóstoles. Pero también como príncipe de los apóstoles se le entregan las llaves del reino de los cielos. Jesús le confiere a Pedro el nuevo encargo y le confía la misión de hacer posible a todos la entrega y la entrada en el reino. Eso significa la entrega de las llaves. Escuchemos el relato de Mateo 16, versículo 13 y siguientes. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos dicen que Juan el Bautista,
otros que Elías, otros que Jeremías, o uno otro que un profeta. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí Pedro recibe una misión. Él será la roca sobre la cual será edificada, fundada la iglesia. Y Jesús promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque está fundada sobre roca. Con esta primacía de Pedro entre el grupo de los apóstoles, según el libro de los Hechos, Pedro dirigió la iglesia de Jerusalén y en el año 49 después de Cristo presidió el primer concilio de Jerusalén, o también llamada la Asamblea de Jerusalén, tal como se describe en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero Pedro nunca perdió de vista la misión. La misión de Pedro era ejercer su ministerio apostólico entre los judíos. De esto nos podemos enterar cuando el mismo San Pablo lo relata en la carta a los Gálatas capítulo 2. Y dice Pablo: en cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fueran, pues Dios no hace distinción de personas. Ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los gentiles. Reconociendo pues la misión que se me había confiado, Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Palabra de Dios. Pero San Pedro también tuvo un papel primordial en la conversión de los paganos, con el bautismo del centurión Cornelio, tal como se describe en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora descubramos la figura de San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos narra lo siguiente: Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Un día, mientras comían juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que se permitía caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior, donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo,
Santiago el hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas el hijo de Santiago. Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Había ahí partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa todo esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel. Hasta este momento encontramos una figura diferente de Pedro. Aquel Pedro que anteriormente había negado a Jesús no solo una vez, sino 3. Ese Pedro que había negado a su maestro, ese Pedro que parecía cobarde, ahora vemos un Pedro nuevo, diferente, lleno del poder del Espíritu Santo, un Pedro que ya no tiene miedo, un Pedro que será capaz de quitar las trancas del cenáculo y salir y predicar la palabra de Dios ante 3,000 personas que se habían aglomerado ante la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El discurso de Pedro fue tan asombroso, un discurso donde Pedro, en primer lugar, anuncia el Evangelio a los judíos, una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús como centro del mensaje cristiano, y hace una invitación radical al arrepentimiento y a la conversión. Su discurso fue tan exitoso, unas palabras ungidas por el poder del Espíritu Santo, porque las palabras de Pedro no son sus palabras, sino el mensaje que anuncia el heraldo, el mensajero de Cristo, las palabras de su maestro ahora en boca del apóstol por inspiración divina. Y dice el verso 41 del capítulo 2, que todos aquellos que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Imagínate, de ser 120 los que estaban en el cenáculo, ahora son 3,120 conversos. Tienen una tarea enorme de organizar y administrar la iglesia, pero la fuerza del Espíritu Santo los impulsará y les dará la sabiduría, y Pedro a la cabeza, como vicario de Cristo, la conducirá.
Ahora descubramos en el libro de Hechos de los Apóstoles algunos milagros realizados por Pedro. Pedro está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a impulsar, al igual que Pablo y el resto de los apóstoles, a imitar el ejemplo de Jesús, pues Jesús ha confiado su poder para realizar milagros, expulsar demonios, sanar a los enfermos y expandir el reino de Dios por todas partes. En el capítulo 3 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles encontramos el primer milagro. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Hacia las 3 de la tarde había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: «Míranos». Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron, y se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que había sucedido. Como él no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente, llena de asombro, se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. Pedro, al ver esto, dijo un gran discurso al pueblo. Sus palabras eran tan convincentes, tan inspiradas y llenas del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, que muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. Primero eran 120, después se les unieron 3,000, ahora 2,000 más. ¡Qué forma la de predicar de Pedro! En una sola predicación ha ganado a 3,000, y en una segunda predicación ha ganado 2,000 más. Date cuenta de la unción, del poder, de la fuerza con la que transmitía eficazmente las palabras de Jesús, su Maestro, ahora que Pedro está lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 12, se nos narra que los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, pero los demás no se atrevían a juntarse con ellos. El pueblo, sin embargo, los tenía en gran estima, de modo que una multitud de hombres y de mujeres se incorporó al número de los que habían creído en Jesús. Incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra tocara a alguno de ellos. Y un gran número de personas procedentes de las ciudades cercanas acudían a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos quedaban sanos. Pedro y los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, están ahora cumpliendo el proyecto de Jesús, la misión de su Maestro: expulsar demonios, sanar enfermos, aliviar las enfermedades y proclamar la palabra de Dios. Entonces, el sumo sacerdote y todos los de su partido, es decir, el grupo de los saduceos, llenos de rabia,
detuvieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor abrió por la noche la puerta de la cárcel, los sacó y les dijo: vayan, preséntense en el templo y anuncien al pueblo todo lo referente a este estilo de vida. Dóciles a este mandato, entraron de madrugada en el templo y se pusieron a enseñar. Pero cuando los guardias llegaron a la prisión, no los encontraron. Así que regresaron y les dieron este informe: hemos encontrado la cárcel bien cerrada y a los carceleros custodiando las puertas, pero al abrir no hemos hallado a nadie dentro. Este milagro, la liberación milagrosa de Pedro y de los apóstoles de la cárcel. En el capítulo 12 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles encontraremos una segunda liberación milagrosa, pero ahora solo será de Pedro. Escuchemos. Por entonces el rey Herodes inició una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que de este modo de proceder le agradaba a los judíos, se propuso arrestar también a Pedro. Lo metió en la cárcel y encomendó su custodia a 4 escuadras de soldados. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, mientras 2 guardias vigilaban la puerta de la cárcel. En esto, el ángel del Señor se presentó y un resplandor iluminó la cárcel. El ángel despertó a Pedro tocándole el costado y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Pedro hizo así, y el ángel le dijo: «Cúbrete con tu manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin darse cuenta de que era realidad aquello que sucedía por intervención del ángel. Pensaba más bien que se trataba de una visión. Después de pasar la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la calle y se les abrió sola. Salieron y llegaron al final de la calle. De pronto el ángel desapareció de su lado y Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todos los judíos que tramaban matarme». Cuando Pedro cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. Los que estaban en la casa, al ver a Pedro, se quedaron asombrados, y él les hizo señal con la mano para que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Después salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo una gran confusión entre los soldados, pues no encontraban a Pedro. Entonces Herodes lo mandó buscar, y como no lo encontraron, interrogó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después Pedro se trasladó de Judea a Cesarea y permaneció allí algún tiempo. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama, porque era paralítico. Y le dijo: «Eneas, Jesús el Mesías te sana. Levántate y arregla tu cama». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región del Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor.
ante este milagro que ahora Pedro realiza en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, nos recuerda aquel milagro cuando Jesús llegó a la piscina de Betesda y encontró a aquel paralítico que llevaba 38 años postrado. Y Jesús, dirigiéndose a él, le ordenó también que tomara su camilla y se levantara. ¡Qué similitud tan íntima! ¡Qué estrecha relación entre Jesús y Pedro, su vicario! Pedro aprendió bien de su maestro. Y Pedro, un hombre de fe, valiente, arrojado, dispuesto a todo, está decidido a cumplir la tarea que ha recibido de Jesús, el Señor de su vida.